¿Qué conclusión llegamos en el capítulo anterior? Que la metafísica occidental se olvidó del ser. Y la metafísica del occidental es desde Platón para adelante. Nosotros recién celebramos el 12 de octubre y recibimos toda la cultura occidental desde España. Por lo tanto, recibimos la metafísica occidental y por lo tanto recibimos el olvido del ser. ¿Podemos ocupar la metafísica occidental para responder la pregunta ¿qué es Chile? Al parecer no. Entonces tenemos que ir a buscarla en otro lado, otra herramienta. Y ahí nos preguntamos, dijimos, vamos a tener que pensar qué pensaban los pueblos precolombinos sobre qué es el ser o otras civilizaciones, no tengo idea. Pero la metafísica occidental confunde el ente con el ser. Ahora, el mismo Heidegger planteaba que el último pensador metafísico, lo que es Nietzsche, y que es el último metafísico, el último pensador metafísico de Occidente, y por lo tanto, que termina de estrujar lo más que puede dar la metafísica occidental. Entonces, y ahora vamos a comenzar el segundo capítulo, entonces vamos a profundizar para ver, ya que entendemos que la metafísica occidental no nos va a permitir resolver la pregunta ¿qué es Chile? Porque confunde el ser con el ente, y Chile es el ente Chile, pero nos preguntamos por el es de Chile. En ese título de este video, ¿qué es Chile? No nos estamos preguntando Chile, nos estamos preguntando por el verbo ser, que muchas veces lo repetimos constantemente y que sabemos que en el inglés el ser y estar se dice con el mismo to be, y nosotros tenemos dos verbos para algo que los anglosajones lo mezclan, los alemanes no tienen el estar, y nosotros tenemos ser y estar. Entonces nos estamos preguntando por el es y el estar de Chile. Chile como ente, el ser del ente. Entonces, cuando entramos a definiciones descriptivas, yo siempre yo escuchaba, incluso desde el colegio, que una definición no puede tener un es cuando o es como. ¿Qué es esto? Es como esto o es cuando esto. No puede ser es cuando o es como. La respuesta al concepto de que nos estemos preguntando lo que sea tiene que ser es esto. No es como esto, no es ni es cuando esto, es esto, es aquello, ¿ya? Y tampoco puede caer en la descripción del ente, no es Chile, es, no sé, su pueblo, el territorio. Sí, estamos describiéndolo, estamos ocupando quizá la ciencia para describir el ente, porque la ciencia se preocupa del ente Chile. No responde el pregunta por el ser. Ahora, como el amigo Heidegger planteaba que el último, dice, bueno, ¿qué pasó con la metafísica occidental, po? Entonces vamos a tratar de seguir el hilo conductor de lo que es la metafísica occidental para ver a qué derivó esta confusión la confusión entre el ser y el ente. En qué deriva para quizá llegar a eso, a entender lo que sería el ente Chile o lo que no sería el ser de Chile, porque de alguna manera la forma de pensar de nosotros actual es heredera de una forma de pensar metafísica occidental. Entonces tenemos que entender, si ya sabemos que la metafísica occidental no nos va a permitir, bueno, veamos qué nos pudiese permitir, siguiendo la lógica de la metafísica occidental, qué nos pudiese permitir entender de qué es Chile, para quizá con esa idea podamos buscar lo contrario a lo que hemos heredado de la metafísica occidental para entender lo que es la pregunta que es Chile. Es decir, lo que estoy diciendo es, vamos a ocupar la metafísica occidental para entender cómo pensamos, en qué situación de la historia del ser estamos, para entender lo que no sería Chile. ¿Me explico? Entonces, para eso vamos a tomar a Nietzsche, que para Heidegger es el último metafísico, y que plantea un tema, bueno, él lo desarrolla bastante en su libro El Nietzsche, de Heidegger, escrito por Heidegger, donde Nietzsche plantea la superación del nihilismo. Entonces aquí Nietzsche agrega en la historia de la metafísica occidental, agrega este concepto del nihilismo y busca la superación del nihilismo. Entonces Heidegger dice, bueno, aquí la metafísica se preocupa por la nada, porque no es ciencia, y Nietzsche dice que estamos en el nihilismo. Y el nihilismo, nihil, viene de nada. Entonces Heidegger dice, a ver, acá hay algo en común. Nietzsche está hablando del nihilismo, la nada, y la metafísica se preocuparía de la nada, más no la metafísica occidental que se preocupa del ente en cuanto ente, es decir, no nada, sino como ente. Por lo tanto, Nietzsche está abriendo la puerta para que de verdad nos preguntemos por la nada, pero habla del nihilismo, entonces, y quiere superar el nihilismo. Y el nihilismo sería la nada, pero con la nada percibimos el ser. Entonces, ¿cómo vamos a superar el nihilismo si el nihilismo nos permite percibir el ser y hacer realmente metafísica, y no la metafísica occidental, que la nada hace patente al ser? Y Nietzsche quiere superar el nihilismo. Entonces, ante este problema, Heidegger dice, a ver, porque, insisto, Heidegger se encuentra con el problema de que la metafísica occidental olvidó el ser, y el último metafísico nos dice que hay que superar el nihilismo, y el nihilismo tiene que ver con la nada,
y la nada es la pega de la metafísica. Entonces, una forma de superar el nihilismo es saber qué es el nihilismo. O sea, si vamos a superar el nihilismo, como dice Nietzsche, bueno, entonces, ¿qué es el nihilismo? ¿Dónde está la esencia del nihilismo? ¿Cierto? Insisto, nihilismo viene de nihil, viene de nada, y la nada nos permite, el ser se oculta para que el ente se desoculte. Y percibimos al ser gracias a la nada, gracias al nihil. La esencia entonces del nihilismo es el ocultamiento del ser. Lo que es el nihilismo, es decir, lo que es la nada misma, es el ocultamiento del ser. Recuerden, en la angustia percibíamos el vacío, vacío total, templábamos a la distancia lo ente, y al ente, al percibirlo como ente, detectábamos que el ente era y no es nada. Que el ente es y no es, que el ente es y no es nada. Por lo tanto, la nada, el nihilismo, la esencia del nihilismo, es el ocultamiento del ser. El ocultamiento del ser porque el ser está oculto y lo que está oculto es el ente, la verdad, alatella, descubierto, desoculto. Por lo tanto, la metafísica, no la metafísica occidental, sino que la metafísica sería el nihilismo propio. El nihilismo propio. Si la metafísica se preocupa de la nada, la metafísica es nihilismo propio. Auténticamente nihilismo. Y eso, en oposición a la metafísica occidental, es distinto porque la metafísica occidental entifica al ser, lo entifica, lo hace cosa al ser, al punto de que lo explica por el ser trascendente y el ser trascendental, que son entes. Matemáticamente hablando, el mundo de los entes son los números unos. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 son unos fumados. Pero cuando llegamos al 10, necesitamos otro elemento para pasar del 9 al 10, un efecto multiplicador, que sería el 0. El 0 me permite pasar del 9 al 10, y de ahí pasar nuevamente a los entes, 11, 12, 13, y después el 20, y así. El 0 es un efecto multiplicador. Y el 0 está antes del 1, antes del ente. Pero a su vez, el 0, antes del 1, y en oposición al 1, es la nada. El ente 1, lo que no es ente, la nada, el 0. El 0 tiene doble función, nada, y también multiplica. O sea, permite pasar a las decenas, y a las centenas, y así sucesivamente. Entonces el ser y la nada, este círculo, o sea, perdón, el 0, perdón, que es como un círculo, completo. El mundo de los entes es el mundo de los números, de los dígitos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el 0 está entre es el ser y la nada. El tema es que la metafísica occidental piensa desde el 1 para adelante, pero la metafísica auténtica, propiamente auténtica, sería nihilista, propiamente nihilista, porque se preocupa de la nada. La esencia del nihilismo es el ocultamiento del ser, y por lo tanto, lo que es la nada es el ocultamiento del ser. Ser y nada son lo mismo, y por lo tanto, la esencia, la pega de la metafísica, no occidental, sino la metafísica en general, es el nihilismo propio, el nihilismo propio. Entonces, descartamos la metafísica occidental, pero entendemos que la metafísica como tal, no la que lleva 2000 años, y por eso Nietzsche decía 2000 años de historia y no ha surgido ni un nuevo Dios, porque estamos todo identificado, está todo identificado en la metafísica occidental, al punto que Dios está identificado. Entonces tenemos que entender la metafísica como nihilismo, como nada. La esencia del nihilismo es el ocultamiento del ser. Y como hemos dicho, la metafísica occidental parte desde los trascendentales, contiene la lógica de los trascendentales, el ente trascendental y el ente trascendente, ¿cierto? Ahora, si hay un nihilismo propiamente tal, que sería el propio de la metafísica, existe un nihilismo impropio, el olvido del ser. El nihilismo impropio, dígase la nada, entendida como impropia, como no la realmente preocupación por la nada, sino que el olvido del ser, es la metafísica occidental. La metafísica occidental es el nihilismo impropio, y la metafísica per se es el nihilismo propio, auténtico. Permanecer fuera del permanecer fuera, el ser. Permanecer fuera del ser. Eso es el nihilismo impropio. Entonces, ser es sustracción, y eso sería el nihilismo propio. Entonces hay algo que tiene que ver con la nada, con la metafísica sin apellido, la que nos puede ayudar y permitir entender lo que es Chile. No lo que está desoculto, lo que está oculto, y que permite ser, que permanece oculto, porque es la esencia de la nada. Ahora, los griegos, su estado de ánimo que los griegos captan la realidad del ente en cuanto ente, es con el asombro. Por lo tanto, la metafísica parte con una actitud de asombro frente a lo ente. Y de ahí, por supuesto, viene toda la confusión entre el ser y el ente, por un tema de asombro. El nuevo comienzo, dice Heidegger, debe ser, por lo tanto, el nuevo comienzo, el que pueda responder la pregunta de la metafísica y nos pueda responder la pregunta ¿qué es Chile? El nuevo comienzo de la pregunta de qué es Chile o qué es el ser de Chile, no puede partir con el asombro, porque el asombro nos llevó a la confusión. El asombro de los griegos nos llevó a la confusión del ser con el ente y de la metafísica occidental.
Por lo tanto, el nuevo comienzo tiene que partir con un estado anímico contrario al asombro. ¿Cuál es ese? El espanto. El espanto es contrario al asombro. El espanto toma distancia de lo ente, se aleja, versus quedarse absorto en la totalidad de lo existente, en el ente, por medio del asombro, que nos terminó en metafísica occidental. La situación contraria y distinta para captar, para hacer una auténtica metafísica, es distinto. No puede ser el asombro. El punto inicial debe ser lo contrario, el espanto. ¿Por qué? Porque el asombro nos llevó a la metafísica occidental y la metafísica occidental nos llevó al nihilismo impropio, es decir, al olvido del ser. ¿Qué consecuencias trae o ha traído la metafísica occidental con el olvido del ser en la historia del ser? Estos 2000 años de historia de la metafísica occidental, que hemos pensado solo en el ente. Solo hemos pensado en el ente, y en lo que respecta a qué es Chile, pensamos en Chile. Chile, el ente Chile, en las personas que componen Chile, en el territorio que compone Chile, en la historia, las costumbres, las tradiciones de Chile, en los entes. Por lo tanto, al preocuparnos solo de lo ente, predomina lo ente. Predomina lo ente. Esto gracias a la metafísica occidental y por lo tanto a nuestra forma de pensar que es heredera de esa, a nuestra forma de actuar que se hereda esa forma de pensar que es la metafísica occidental, que piensa solo en lo ente, pone como un predominio lo ente, y otra cosa es que surge una situación en la cual el hombre, el ser humano, se apodera de lo ente como objeto. Lo que hablábamos de la explicación de lo ente que es el ente, la explicación por parte de un ente trascendental, que es el sujeto, que explica los otros entes como objetos para un sujeto. Ese sujeto es el ser humano, que empieza a explicar y a entender y a ocuparse de lo ente porque son objetos para un sujeto. El centro está en el sujeto, ¿ya? Eso es consecuencia de la metafísica occidental, del nihilismo impropio, nihilismo como olvido del ser. Nihilismo impropio como olvido del ser. No el nihilismo propio. El nihilismo propio es la nada, que sería su esencia, la nada sería el ocultamiento del ser. Y nos preocupamos por la nada porque la nada es la pega de la metafísica, porque la metafísica se ocupa de lo que la ciencia no se ocupa y la ciencia se ocupa del ente. Y como ya dijimos que la respuesta a la pregunta ¿qué es Chile? Preguntando por el ser de Chile es una pregunta metafísica, nos tenemos que preocupar por la nada. Para captar la nada, un estado anímico en la angustia, captamos el vacío, o sea, percibimos el vacío, con el vacío percibimos el ente en cuanto es y no nada, es decir, la nada nos permite percibir el ser de Chile. En momentos de crisis, en momentos de penurias, de angustia, de sufrimiento, de angustia es la palabra. Como podría haber sido ese 4 de septiembre cuando mucha gente sintió que Chile se acababa. En esa angustia se percibió, se puede haber percibido, y todavía estamos en esa, quizás una crisis que ya había muchos años. En esta angustia estamos percibiendo el ser de Chile, pero se oculta. Entonces, siguiendo con la metafísica sin apellido, que sería el nihilismo propio, ese es el camino. Ahora, si seguimos el camino de la metafísica occidental, que es el nihilismo propio, nos vamos dando cuenta que se piensa solo en el ente, hay un predominio del ente, y el hombre se apodera del ente como objeto. Subjetividad. Sujeto. Pienso, luego existo, decía Descartes. Seguimos el camino de Descartes, de Kant. El sujeto como ente trascendental que explica la realidad. Todos los entes son objetos de un sujeto. Y eso es lo propiamente moderno. La modernidad es eso. Y por lo tanto aquí parte una crítica a la modernidad que es heredera. La modernidad pasaría a ser la expresión de esa metafísica occidental. Entonces tenemos que entender qué es esa modernidad, porque esa modernidad nos lleva a confundir la pregunta ¿qué es Chile? Para llevarla a definir materialmente o espiritualmente en una dualidad que está en lo ente. Entonces tenemos que entender las consecuencias de la forma de explicar metafísica occidentalmente lo que es Chile. Entonces vamos a entender cuáles son las consecuencias finales de estos 2000 años de metafísica occidental, que serían lo propiamente moderno. ¿Y qué sería esa modernidad? Que, ojo, coincidentemente en Chile, nosotros la vivimos un tipo de modernidad específica, de manera acelerada en los últimos 40 años, que coincide con el momento en que nosotros percibimos que Chile se acabó. Lo decía Miguel Serrano en su momento, o que Chile cambió, como decía Michelle Bachelet, o país de mierda, como decían los Chicago Boys. Quizás se perdió antes, pero hay un hecho histórico que un tipo de modernidad acelerada desde el 73 para adelante se implementó en Chile y que terminó quizás esa modernidad acelerada terminando de licuar lo que es el ser de Chile. Entonces, y coincidentemente, la metafísica occidental, la culminación o la expresión de esa metafísica occidental es la modernidad. Y vamos entonces a describir esa modernidad, la crítica de la modernidad que hace Nietzsche,
perdón, Heidegger, para ver si coincide con esa modernidad que al parecer es la que nosotros vivimos, hemos estado viviendo y que al parecer licuó nuestra nación, al parecer. Por eso vamos a empezar a entender cuál es la crítica a la modernidad que hace Heidegger como expresión de la metafísica occidental y por lo tanto sopesar y medir las consecuencias de la metafísica occidental. Entonces, la metafísica occidental, al ser un nihilismo impropio que olvida al ser, al final lo que está olvidando es la esencia del ser humano. El ser humano, en la parte final de esta historia del ser de la metafísica occidental, el ser humano perdió su esencia, olvidó el ser. Y eso genera en este ser humano una sensación de inseguridad. 2000 años de historia para concluir en la inseguridad del ser humano. 2000 años de historia de la metafísica occidental, desde los griegos para adelante, pasando por todos los personajes intermedios, todos. Santo Tomás, Marx, San Agustín, el mismo Nietzsche, Hegel, Kant, todos. La consecuencia de este camino de 2000 años es la inseguridad total del ser humano. ¿Por qué? Porque pierde la esencia del ser humano, porque se olvida del ser. Entonces, para compensar esta inseguridad, este ser humano, ya después de Nietzsche, o durante Nietzsche, para compensar esta inseguridad, este ser humano comienza a asegurarlo todo, quiere asegurarlo todo, quiere asegurar todo lo ente, quiere controlar todo lo ente. Se relaciona con la naturaleza en una lógica de control, de dominarlo todo, de explicarlo todo, de clasificarlo todo. ¿Por qué? Porque se parte de la base que el ente ya es un objeto, ya no es solo ente, es un objeto. El ente deriva a ser un objeto y un objeto en cuanto tal es por un sujeto. Y ese sujeto inseguro y todo, porque perdió la esencia de su ser, la esencia de ser humano, ese sujeto es el ser humano, que en esa inseguridad busca asegurarlo todo. En esa desesperación de la inseguridad por perder el sentido, o sea, la esencia de su ser, de su naturaleza de ser humano, por el olvido del ser de la metafísica, la consecuencia natural de eso es que quiere controlarlo todo, asegurarlo todo, lo que es la propia modernidad. La metafísica occidental es la que genera la modernidad occidental. La metafísica occidental genera la modernidad, pero el problema es que la metafísica occidental está agotada y por lo tanto lo que genera es esta modernidad también agotada. La crisis de la modernidad es la crisis de la metafísica occidental. ¿Cuáles son los síntomas? De alguna manera, Heidegger dice que vivimos en la época de la imagen del mundo. La metafísica se da un mundo y esa es la modernidad. La metafísica se da un mundo, y la metafísica occidental se da un mundo, y ese mundo es la modernidad, y esa modernidad está agotada. ¿Y cuáles son los síntomas de ese agotamiento? Y aquí vamos a ir entendiendo un poco qué sería la modernidad, que es el mundo que se da en la metafísica occidental. ¿Cuáles son los síntomas? Un síntoma es la ciencia moderna. La ciencia moderna no es la ciencia de Newton. No es la episteme griega, porque la ciencia moderna actúa de otra forma. Y esta es la ciencia que se preocupa de los entes, que hemos dicho al inicio del video anterior y en este video y en este resumen inicial. Ciencia opera como anticipación, opera especialización, sectoriza el ente. ¿Para qué? Para dejarlo disponible. Actúa como una lógica de cálculo, mercantil, extractiva de lo ente. La ciencia se para frente al ente a estudiarlo, a preguntarle, a clasificarlo, a segmentarlo, y por lo tanto la ciencia moderna, no la de Newton, no la de Galileo, sino que la ciencia moderna, que es una cuestión que lleva más o menos casi 200 años, en la historia, esta lógica, esta forma de pensar de la ciencia moderna no es lo mismo que la episteme griega. La ciencia moderna se enfrenta a la naturaleza, a los entes de manera prepotente, los clasifica, los segmenta. No le interesa, no sé, qué sé yo, un objeto de estudio de la ciencia, no sé, de la sociedad, ¿no? Empieza a hacer subclasificaciones, la sociedad, las clases, dentro de las clases los grupos específicos y después estudia un grupo específico de la sociedad en un momento X de la historia, en un momento de contexto. Entonces va constantemente segmentando y segmentando lo ente para dejar preocuparse de cosas demasiado específicas. Eso es un síntoma de esa modernidad, de la ciencia moderna. Otro síntoma de la ciencia, de la modernidad, que es el mundo al cual se da la metafísica occidental, es la técnica mecanizada. Otro síntoma. Otro síntoma es el arte como vivencia, como entretenimiento, como estímulos. Otro síntoma, el obrar humano como cultura que está como el bien del Estado. Y el otro síntoma es la huida de los dioses. Es el ensoñamiento de la realidad en del ser humano es el centro de todo, la huida de los dioses. El ser humano es el centro de todo, explicativo de todos, el sujeto y puros entes, objetos a su disposición.
La economía, por ejemplo, se enfrenta a lo ente en cuanto ente y lo explota, lo trata de explicar, buscar patrones, buscar las leyes de la economía, entender los recursos, ¿cómo se llama? Los entes como recursos que se pueden explotar, que se pueden cuantificar, que se pueden inventariar. El cobre cuantificado en X cantidad de toneladas que se pueden explotar en cantidad de años. Todo eso porque hay un sujeto que lo enfoca de manera científica y técnica a lo ente. Es una forma de relacionarse con el ente de manera nihilista impropia, asegurando porque el ser humano se encuentra en una inseguridad total porque olvidó su esencia. Entonces actúa tratando de controlarlo todo, con todas las ciencias, con la sociología, la antropología, la misma filosofía. Pero ya filosofía ya no como una metafísica entificada. ¿En qué se sustenta toda esta cuestión? Esta manera, o estos síntomas, esta manera de enfrentarse a lo ente de la metafísica occidental que crea un mundo para esta metafísica occidental que es la modernidad, que es el fin de esta metafísica occidental, después de 2000 años de historia, donde entran todos, donde entran todos. Toda esta modernidad que es el mundo de la metafísica occidental se sustenta en la idea de la representación de la realidad. ¿De dónde viene eso? De Descartes, el pensador francés. Pienso, luego existo. Decir la realidad es una representación. La realidad es una representación. El ente es la representación, se ha vuelto, donde esa representación se han vuelto objetos. Es decir, lo que nosotros con los que nos relacionamos ya no son entes, son la representación, son objetos. Objetos para un sujeto. Los objetos no se entienden sin un sujeto. El ente y el objeto ya no son lo mismo. El ente deriva en objeto en la modernidad, porque se pone en el centro el sujeto. ¿Quién partió con esa lógica? Descartes, el padre de la modernidad, fruto de la metafísica occidental. El objeto es generalización y son para un sujeto. Sujeto es el que es condición de posibilidad de un objeto. El objeto es en cuanto sujeto. El objeto requiere un sujeto y ese sujeto, el objeto es lo que está al frente del sujeto, y ese sujeto es el ser humano. Y por lo tanto es el sujeto, ese sujeto es el fundamento del ente que es objeto. Por lo tanto, que le da la condición de ente a ese objeto es el sujeto. Y por lo tanto el centro de todo el mono es el sujeto ser humano, que está inseguro porque olvidó la esencia de su ser, de ser humano, que es el olvido del ser, por culpa de la metafísica occidental. Hasta Dios es un objeto para un sujeto. Por lo tanto, se busca el mundo, este sujeto se relaciona con el mundo de los entes por medio de la imagen, por medio de la representación, por medio de la simulación, que son objetos que el sujeto crea. Podemos entender eso el Chile de hoy, donde vemos una persona con un carnet de identidad como no binario o algo así. Un sujeto que crea objetos más allá de sus posibilidades. Un mundo como imagen, objetos para sujetos. Este sujeto es, largo lo que vamos a hablar hoy día, pero bueno, sigamos. Este sujeto es trascendental. Ahora, ¿cómo se relaciona este sujeto con estos objetos? ¿Cómo va a los objetos, ya no entes, porque están objetivados, universalizados? Un ente, la ente flor única, específica, esta flor ahora es un objeto, son la flor o las flores objetivadas, universalizadas, homogenizadas. Ya no es la flor X que está aquí al lado mío, que se mueve y tiene un color particular y un aroma especial, específico, única, irrepetible. No, se trata de controlar todo lo ente, objetivarlo, universarlo, controlarlo, asegurarlo, porque esa es la forma en cual el sujeto va al objeto en la modernidad, fruto de la metafísica occidental. ¿Cómo va ese sujeto a la realidad, su relación con los objetos? ¿Por medio de qué? Por medio de la técnica. Entonces tenemos que preguntarnos qué es la técnica. Vamos, recapitulemos. Vamos a hacer una recapitulación. Nos estamos preguntando por qué es Chile. Porque Chile el Estado forjó nación, el Estado fue estratégicamente o negligentemente devenido fisco y dejó de forjar nación, por lo tanto la chilenidad se licuó. Nos encontramos en la situación de que Chile cambió, Chile se acabó, Chile es una mierda, Chile despertó, lo que fuera. Entonces el problema de hoy de Chile es un problema de identidad nacional, que si no tener identidad nacional rompe la cohesión social, nos lleva al conflicto social y a la muerte. Tenemos que forjar cohesión social por medio de la identidad nacional, tenemos que preguntarnos qué es Chile, ya que el Estado dejó de forjar nación, tenemos que hacerlo nosotros. La herramienta que vamos a ocupar para preguntarnos qué es Chile es la metafísica. ¿Qué es la metafísica? A contrario de la metafísica, ponemos a la ciencia. La ciencia se preocupa de lo ente, por lo tanto la metafísica se preocupa de lo no ente, de la nada. ¿Cómo llegamos a la nada?
por medio de un estado anímico específico, que es la angustia, en la cual percibimos el vacío de la nada, pero también captamos que los entes son y no son nada. Los entes son y no nada. Por lo tanto, captamos algo distinto a la nada. Gracias a la nada captamos que el ente es. Por lo tanto, captamos el ser. Entonces hay una conjunción entre ser y nada. ¿Cierto? El problema es que, si nos volvemos a preguntar por la metafísica occidental durante 2000 años no se preguntaba por el ser, porque entificó el ser y lo explica por dos grandes vías: la vía trascendental y la del ente trascendente y la del ente trascendental. El ente trascendente, Dios, que crea los entes; el ente trascendental, el sujeto, que crea objetos para sí mismo. Entonces, de eso derivamos que el último pensador, propiamente de la metafísica occidental, es Nietzsche. ¿Y qué se preguntaba Nietzsche? Nietzsche, dentro de todos los 2000 años de historia occidental, de la metafísica occidental, que olvidó el ser, Nietzsche se pregunta y plantea que vivimos en la época del nihilismo y se pregunta cómo superar el nihilismo. Entonces, de eso se toma Heidegger y dice: oh, Nietzsche habla del nihilismo, que es el nihil, es la nada. Nietzsche es un pensador metafísico propiamente tal porque se está preguntando por la nada, que sería lo propio de la metafísica. ¿Ya? Pero se pregunta y quiere superar el nihilismo, superar la nada. Entonces, ¿cómo vamos a superar la nada si la nada permite que el ser podamos percibir el ser? La nada y el ser tienen algo en común. ¿Cómo queremos superar la nada? Entonces, él está planteando de que hay un nihilismo impropio, que sería el olvido del ser, la nada del ser, pero olvidada, porque olvidó el ser, identificó el ser, que es la metafísica occidental, que sería el nihilismo impropio, y el nihilismo propiamente tal, que sería la metafísica propiamente tal, insisto, que de alguna manera es la que se preocupa por la nada y el nihilismo propiamente propio. Entonces, ahora, para poder seguir preguntándonos qué es Chile, tenemos que entender cómo pensamos nosotros bajo la lógica de 2000 años de metafísica occidental y siguiendo la lógica de entender las consecuencias del pensamiento de la metafísica occidental, para entender qué nosotros podríamos responder hoy qué es Chile con la metafísica occidental, y para eso deducir la forma en que la forma contradictoria de responder a la pregunta qué es Chile. La forma propiamente nihilista o la propiamente metafísica de responder qué es Chile, tenemos que entender la forma de responder de manera impropia qué es Chile. Entonces tenemos que seguir y entender las consecuencias de la metafísica occidental. Las consecuencias de la metafísica occidental son que la metafísica occidental crea un mundo propio, que sería la modernidad. Y en la modernidad, ¿por qué? Porque en la modernidad nos encontramos con un ser humano que está totalmente inseguro ante la realidad porque perdió la esencia de su calidad de ser humano, perdió la pregunta por el ser. 2000 años de historia olvidando el ser, hacen que este ser humano, fruto de esos 2000 años de historia, eh, cree un mundo que es la modernidad, en la cual busca tener seguridad, controlarlo todo y ponerse en el centro de la realidad. ¿Por qué? Porque está inseguro, porque olvidó la pregunta por el ser. Las consecuencias de la metafísica de 2000 años metafísica occidental nos lleva a la modernidad. Y la modernidad tiene ciertas características que son la ciencia propiamente moderna, propiamente tal, que controla todo, que busca eh, clasificar, clasificar el- la realidad, explotarla, preguntarla, no preguntarla, sino que extraer de su más profundo ser la respuesta que el ser humano quiere para controlarla, dominarla, el mundo de lo ente. De eso se deriva también la técnica, y vamos a entrar a lo que es la técnica. De eso se deriva un arte devenido en entretención, de eso se deriva eh, la huida de los dioses. ¿Por qué la huida de los dioses? Porque el ser humano se plantea como el centro de todo. Humanismo, antropocentrismo, es decir, un ente trascendental que crea objetos para un sujeto. Pienso, luego existo, Descartes, Kant, hacia adelante. ¿Qué consecuencias trae eso en la vida cotidiana de estas sociedades modernas, y en específico en Chile, que vive una modernización acelerada por parte de la revolución neoliberal surgida después del año 73, en la cual se implementa un modelo económico, político y social que en 40 años transforma la sociedad chilena, para bien o para mal, materialmente, crecimiento económico, salir de la pobreza, un montón de cosas, pero también trae otro tipo de consecuencias, y esas consecuencias son fruto de esa expresión de la metafísica occidental que recibimos nosotros un 12 de octubre de 1492. Ahora, este sujeto, ¿cómo se relaciona con el ente? Este sujeto trascendental, este ente trascendental, que empieza a crear objetos para este sujeto, que no le interesa el, ese ser oculto, que se preocupa de lo desoculto, de lo que está afuera. Pero ¿cómo se relaciona este ser humano con el ente? Este ser humano moderno que quiere apropiarse de todo, controlarlo todo, ¿cómo se relaciona? Por medio de la técnica. Entonces nos tenemos que preguntar cuál es la esencia de la técnica, porque de alguna manera la técnica, o dominamos la técnica,
o la técnica se va a independizar y se nos va a escapar. Entonces tenemos que preguntarle cuál es la esencia de la técnica. Entonces, nuevamente, nuestro amigo Heidegger se dice, a ver, si la técnica es la forma en que este sujeto se relaciona con lo ente en esta modernidad, que es el espejo, que es el reflejo de esta metafísica occidental, que es el mundo de la representación, de la imagen, de la simulación, y este sujeto se relaciona con lo ente por medio de la técnica, ¿qué es la técnica? Entonces se pregunta, y obviamente va a los griegos, y se pregunta, la tecné griega es una forma de arribar a la aletheia, es una forma también de desocultar. La tecné griega es una forma de desocultar. Recordemos que aletheia es la verdad, que es el desocultamiento. Una forma para desocultar los entes, que se hagan, que sean, una forma de lograr eso, una forma de arribar a la aletheia, de percibir la verdad, lo desoculto, es la tecné. Es decir, la tecné como saberes, es un tipo de saber, un traer a la presencia. Y plantea los ejemplos del agricultor. El agricultor, mediante su saber, mediante su técnica, su saber hacer, en acorde con la naturaleza, va trabajando la tierra, va haciendo diferentes cosas con la tierra y genera el fruto. Un ente. Surge, se desoculta el fruto por medio de la tecné. La tecné. La tecné no es una forma de hacer, es un tipo de saber. La forma de hacer es propia de las máquinas, más la tecné, pensándolo de manera griega, es un traer a la presencia, armonizando con la naturaleza. La técnica moderna no es eso. La técnica moderna, que es propio de la modernidad, fruto de la metafísica occidental que olvidó el ser, y que no nos sirve para responder la pregunta ¿qué es Chile? Pero sí nos sirve para responder la ¿qué es Chile? De una lógica metafísica occidental. Ojo, la metafísica occidental nos va a permitir responder qué es Chile de manera impropia, de manera nihilista, impropia. Nos va a llevar a responder qué es Chile de manera científica, moderna o técnicamente, porque es la forma en que este sujeto, estos individuos, persona humana, que somos nosotros, nos relacionamos con lo ente y lo queremos controlar, sujetar, especificar, clasificar, segmentar, especializar. Entonces, como la técnica moderna no es la tecné griega, la técnica moderna no colabora con el ente. La tecné griega colabora con lo ente. Se relaciona con la naturaleza y va logrando este agricultor que surja el fruto de la tierra. Más la técnica moderna no colabora. Exige la técnica moderna. Ultima a la naturaleza a producir. La técnica, por ejemplo, la revolución la reforma agraria, por ejemplo, que se hizo en Chile, pasar de la agricultura tradicional a la industria, a la agricultura técnica industrial que tenemos actualmente, exige a la tierra producir para exportar a todo el mundo nuestros recursos naturales. Le exige a producir a la tierra. Eso es otra forma de relacionarse con lo ente. No es el agricultor que espera que la tierra dé los frutos, no la sobreexplota. Eso puede generar pobreza o pobreza material porque el tipo no va a tener la capacidad suficiente para vender producto a quien le quiera comprar, etcétera. Pero la otra forma, técnica moderna de explotar la tierra, industrial, genera una riqueza porque va a poder generar contenedores y contenedores de fruta para exportar o vino, para exportar al mundo, proveer de todos estos recursos, todos estos alimentos a la población local. Pero su forma de enfrentarse a la naturaleza es distinta. La técnica moderna exige, ultima a la naturaleza a producir. Por lo tanto, el problema no es tanto, o sea, el problema es cómo se va a enfrentar a la naturaleza. No es decir, vamos a proteger la naturaleza y vamos a pasar de, no sé, a producir de manera ecológica, sustentable, sino es la forma. Yo puedo pasar a una ecología, una economía con lógica ecológica, pero igual la saturo, igual le exijo a la naturaleza. Entonces, el punto acá es que la técnica al ente le extrae, lo hace producir, lo sobreexplota, porque su relación de la técnica moderna, que es fruto de la modernidad, fruto de la metafísica occidental, que todo lo entifica y por lo tanto como son entes que son objetos para un sujeto, ese sujeto se siente que todo está a su disposición y por lo tanto los otros entes son objetos para un sujeto y por lo tanto yo los puedo explotar hasta que yo quiera, da lo mismo hasta qué límite. Nos vamos acercando a la lógica capitalista. ¿Por qué el capitalismo surge en la modernidad? Porque la metafísica occidental genera, después de 2000 años de historia, su propio mundo, que es la modernidad. Por eso coincide esta modernidad donde el sujeto se pone en el centro y crea objetos. Esos objetos los ve como que están a su objetos para un sujeto. Que surge el capitalismo
o las expresiones más extremas del capitalismo, dígase el laissez-faire de los años del siglo XIX, pero también el neoliberalismo actual, son eso. Por lo tanto, esa técnica, que es la forma en cual ese sujeto se relaciona con la naturaleza, es por medio de la técnica. Por eso hay que preguntarse qué es la técnica. Y no es la técnica griega, es la técnica moderna, que no colabora con la naturaleza, la explota. ¿Es Heidegger quizá el padre del ecologismo profundo actualmente? Quizá. ¿Cómo enfrenta la técnica al mundo? Como una estructura de emplazamiento. ¿Qué es eso? La técnica se enfrenta al mundo como una gran estantería. Una gran estantería. Los entes como inventario. Los entes como objetos que deben ser inventariados. Como se dice normalmente en términos, y noten el concepto, en términos industriales o comerciales, las existencias. ¿Cuántas existencias tenemos de tazones? Existencias. Y se inventarían, no sé, tantos tazones, tantas existencias, cuántos entes afuera. Y todo se cuantifica. Porque como son objetos para un sujeto, fruto de la metafísica occidental, son recursos. Por lo tanto, es una lógica de estantería. El mundo, los entes, son objetos y están en estantería, está todo clasificado como si fuera un gran supermercado. Hay un video de una canción de Radiohead que se llama Fake Plastic Tree, donde muestra ese video un ser humano, un grupo de humanos que transitan por los pasillos de un supermercado. Todo está clasificado, todo está en sus categorías. Acá están los huevos, acá están las leches, acá están los yogures, todo clasificado. Esa es la forma en que el sujeto se relaciona con los entes, como objetos, ya no como entes. Gentes particularísimos, esa flor específica, etcétera. No, flores. Organización. Vamos acercándonos a los conceptos de globalismo, de globalización, de globalismo, de homogenización cultural, ¿o no? Sí, me gusta Radiohead. O sea, el OK Computer, muy bueno. Pero el anterior también, que no me acuerdo el nombre. Pero ¿dónde está Fake Plastic Tree? Ese, muy bueno. No soy bueno para pronunciar el inglés, así que me entenderán. Entonces, es la lógica de estantería. Esta lógica de estantería se ve en una globalización que divide el mundo en funciones, ¿o no? ¿Cómo está Don Vito? ¿Cómo le ha ido? No lo había visto. Esta lógica de estantería, esta lógica de la técnica moderna, que es fruto de la metafísica occidental de 2000 años de historia, toda la metafísica occidental, incluyendo la cristiano-católica, si eso es occidente, la judeo-cristiano-católica. Esta lógica de estantería, que es la consecuencia final de esta representación del mundo que está haciendo la metafísica occidental, que es la modernidad, y que esa es donde el sujeto predomina y ese sujeto se enfrenta al objeto como con la técnica, y la técnica luego lo clasifica, la técnica mecanizada todo lo clasifica y ahora lo automatiza. Esta lógica de estantería se ve hoy en la globalización económica, que divide el mundo en funciones. Entonces hay mercados de consumo y hay países que tienen función de extractivista de recursos naturales, otros fabrican y otros consumen. Todo el mundo se clasifica y se le otorgan funciones. Entonces uno puede tener la soberanía para decir, voy a hacer esto. No, usted está clasificado a nivel global como un extractor de recursos naturales que van a ser fundidos en otra parte y después esa fundición va a ser llevada a otra parte que va a ser fabricado y de ahí va a ser llevado a los mercados de consumo. Esa es la lógica. Por lo tanto, pasamos de entes, o sea, el ser confundido con el ente, el ser entificado. Ese ente derivado en objeto para un sujeto. Y ahora ese objeto es un inventario, son existencias. Ya ni siquiera somos objetos para un sujeto. Ya los entes ni siquiera son objetos para un sujeto, son inventarios, son existencias, se cuantifican. Barriles de petróleo. Bolivia tiene X cantidad de toneladas se mide su poder en el mundo de acuerdo a la cantidad de explotación de litio que puede en tantos años. O cuántas toneladas de cobre tiene Chile en el desierto de Atacama. El neoliberal no ve un bosque ve chips, ve celulosas. Exactamente. Y así se califican los recursos de un Estado, pero de un Estado fisco, no el Estado noción de Estado que hablaba Góngora. Los estados se van clasificando de acuerdo a los recursos que tienen, recursos naturales, los servicios que puede otorgar ese estado o la población de ese estado, el turismo, qué tipo de turismo tiene Chile. Entonces vamos clasificando Chile de acuerdo a los recursos que tenemos, dependiendo de nuestras ventajas comparativas, que todo se cuantifica como recursos, porque detrás de toda esa concepción hay una metafísica, la metafísica del ente, del ser entificado, todo es ente, no hay olvido, hay completamente olvido del ser. Todo es ente que después deviene objeto para un sujeto, sujetos que hacen lo que quieren con los objetos, incluso los otros Dasein. La técnica va a la naturaleza para forzarla, la fuerza
Y eso es porque estamos en la época de la imagen del mundo. Por lo tanto, es la época de la metafísica consumada. Es la metafísica occidental consumada. Es el reino de la metafísica occidental, donde este ser humano es un sujeto incondicionado. Es un sujeto incondicionado. No tiene condiciones, no tiene límites. El ser humano es el ente por antonomasia. No tiene límites, incondicionado. No recordamos eso de el humanismo y los derechos humanos y la dignidad humana y todo el humano, porque bueno, el humano está en el centro de todo y lo demás son entes, objetos para este sujeto. Vivimos en el mundo, pasamos de un mundo de la razón objetiva, decía razón objetiva, sobre el qué es esto y nos preguntamos y actualmente es para qué sirve. Vemos a todos los entes como útiles, cosas que nos sirven para. Entes utilitarios, como digo Fer. Revisa el trabajo fotográfico del alemán Andreas Gursky. Paisajes del mundo inventariado neoliberal. Son brutales. Buen dato, Pombito. Gracias. Entonces, ahora, esa subjetividad, ese sujeto que crea objetos y que los hace inventario, clasifica, categoriza, etcétera, 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 que es propio de esta modernidad, es propio de cómo este sujeto se relaciona con los entes mediante la técnica, esa subjetividad ha ido mutando y se ha ido transformando en voluntad de poder. El poder es voluntad. Por lo tanto, es voluntad de voluntad, porque esa subjetividad ahora se plantea como incondicionada, no tiene límites, se plantea a sí mismo como una totalidad que se auto transforma en cada vez en poder, poder, poder. Voluntad de poder es voluntad de voluntad, fuerza que solo se quiere a sí misma, todo por el género humano, progreso humano, progreso humano, progreso la técnica, lo humano el sujeto incondicional. Progreso humano. Y el progreso humano está detrás de las concepciones de la izquierda progresista, progreso como técnica, como un saber hacer, que, por ejemplo, va más allá de lo posible. Ese progresismo que incluso toma su propia naturaleza de ser humano y cada vez lo va exigiendo más, al punto que le va cambiando su condición, va cambiando su naturaleza sexual, eh, rompe todos los límites. Ese progresismo, por ejemplo, cultural, pero también la lógica progresista económica que ve los entes y lo explota y también explota a otros seres humanos como recurso humano para la obtención y los va estrujando y los va explotando para obtener mayores respuestas y control sobre los sujetos, sobre otros sujetos. Por lo tanto, esta subjetividad incondicional se va transformando en una bola de nieve por medio del progreso cultural, por ejemplo, al punto que ya se superan todas todos los posibles. No sé, las mujeres son las que se embarazan y los hombres no. Bueno, los hombres se pueden embarazar ahora, porque con la ciencia y la técnica podemos hacer que un hombre se embarace. O podemos ocupar una engendrar ser humano en laboratorio o pescar animales y clonarlo. Eso es progreso. La técnica moderna enfrentándose a la naturaleza para someterla, controlarla y exigirle. El transhumano, vamos, metiéndonos chips y cuestiones para hacer. Eso es propio de la modernidad occidental, heredera de la metafísica occidental, y que la fundamentación profunda está en que el ser y el ente son lo mismo. Todos entes. No hay ser. Pero esa metafísica es el nihilismo impropio. Es el olvido del ser. Nihilismo, nada. Es la nada, sí, pero nada por olvido del ser. No es el nihilismo propio. El nihilismo auténtico, que es lo propiamente de la metafísica, no sin el apellido de occidental. Si esto viene de la metafísica occidental. O sea, si retrotraemos hasta Platón para entender la modernidad que vivimos hoy, de este sujeto incondicionado que crea objetos para un sujeto, que los explota, que los estruja, que se relaciona con los entes mediante la técnica moderna, no la técnica griega. Todo esto es fruto de la metafísica occidental. ¿Y de dónde viene eso? El momento en que los griegos por el asombro confundieron ente con el ser. ¿Podemos responder a la pregunta ¿qué es Chile con esto? Podemos llegar a una respuesta ¿qué es Chile? Yo creo con esta metafísica occidental, pero vamos a definir el Chile, no el es de Chile. Y vamos a estrujarlo, vamos a clasificarlo, vamos a decir, no, Chile es esto, y vamos a ir a la historia, y vamos a ir a la sociología, y vamos a ir a la antropología, y vamos a decir que es la raza, y vamos a decir que esto y esto otro. Y lo estamos viendo de manera moderna, técnicamente. Podemos llegar a una respuesta de qué es Chile técnicamente, como sujetos viendo un objeto, para tratar de controlarlo, sujetarlo, extraerle como sea qué es el Chile, pero no el ser de Chile, porque se nos olvidó el ser de Chile. Con la metafísica occidental no entendemos el ser de Chile, entendemos el Chile. Heidegger dice que esta época de la modernidad, que es el mundo de la imagen, el mundo que la metafísica occidental crea, la fase final de esta metafísica occidental que crea esta modernidad,
Es el mundo de la errancia, es el mundo de la errancia, por error y por errático. El mundo es el mundo de la errancia porque es el mundo de lo diverso, como le decía, de la flor, de este perro específico X que yo estoy contemplando, sino que estoy viendo todo homogeneizado. La universalización homogénea, objetos cuantificables, lo que decía don Mario Góngora, la mundialización. Salimos de la posibilidad del marxismo para caer en la mundialización, homogenización, la universalización, la globalización, donde está todo cuantificado, donde hay funciones, este país va a cumplir esta función, esta gente va a estudiar esto para trabajar en esto, y como necesitamos que la gente consuma y haga esta otra pega, vamos a traer inmigración, vamos a traer otros entes, otros Dasein, y los vamos a traer como objetos, como recurso humano, para que se bancaricen y entren a trabajar como objetos para un sujeto. Todo fruto de esta forma de pensar. ¿Podemos solucionar esto en la modernidad? Este ser humano está errando en el desierto de la desertificación. La forma como el sujeto incondicionado, es decir, este ser humano que todo lo domina, todo lo controla, se acerca a lo ente es por medio de la técnica moderna, como hemos dicho. Se extrae de la naturaleza, se esfuerza para que la naturaleza dé más allá de sus posibilidades, más allá de sus posibilidades. Por eso pesco una oveja y la clono. Más allá de las posibilidades que la naturaleza del ente oveja, ahora es un objeto que ahora es inventario y al cual lo voy a estrujar, lo voy a exigir y lo voy a clonar. Y le voy a meter, no sé, a la comida, a las tomates, les voy a meter modificación genética para que sean más grandes, más chicos, lo extraigo, lo estrujo. Pero eso también pasa con otros sujetos. Este sujeto incondicional también empieza a ver a otros sujetos como objetos y también los hace trabajar forzadamente. En otros países se trafican personas, se quiere llenar el vacío de lo ente asegurando y controlando, porque existe un vacío. Existe un vacío. ¿Y cuál es el vacío? El olvido del ser. Por lo tanto, la necesidad importantísima de recuperar la concepción del ser. Por lo tanto, el nacionalismo existencial tiene que ser una política del ser, porque ahí está el queso. Este nihilismo impropio de este sujeto incondicionado está lleno de metas, puras metas. Hay que cumplir metas. Es la voluntad de la voluntad aumentada, es la voluntad de poder aumentada, es poder, 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 poder. Poder es voluntad. La voluntad de poder es voluntad de voluntad. Y eso es más encima una voluntad de voluntad aumentada, que se va cada vez nutriendo a sí misma, nutriendo a sí misma. Lógica del capitalismo, acumulación, para con esa acumulación, con eso que tú acumulas, tú produces algo, te sobra algo, ese algo tú lo empiezas a comerciar, intercambias, entonces empiezas a acumular para poder intercambiar más y por lo tanto es una bola de nieve, que esa es la lógica. Heidegger habla en la época de la Guerra Fría. Heidegger, estamos hablando del Heidegger ya de los últimos años, y Heidegger está viendo la Guerra Fría de los rusos, de los soviéticos con los americanos, pero dice que son lo mismo, cada uno con un sistema económico distinto, pero cada uno está en la misma lógica. En la lógica de superar lo posible, de ir al espacio, de ir a Marte, de ir a la Luna, bombas nucleares, pero también desde el punto de vista del trabajo. Es lo mismo. Son formas distintas, pero que están en la misma lógica. Y este sujeto incondicionado, esta voluntad de voluntad aumentada, que va a lo ente por medio de la técnica, empieza a ir más allá todavía. Y se empieza a relacionar con lo ente como cálculo y también como usura. Esa idea de dar que te cobra y que luego te vuelve a dar, pero te va cobrando extra. Esa relación del sujeto incondicionado con el ente, esa lógica de la usura, se vuelve también patente de la modernidad. Se relaciona con la técnica, con lo ente, y se relaciona como cálculo, como inventario, como usura. Y este ser humano, por lo tanto, empieza a fabricar humanos. ¿Cómo se fabrican los humanos para esta modernidad? Que es fruto de esta metafísica occidental del ente en cuanto ente, y no del ser del ente. ¿Cómo lo explota? ¿Cómo este ser humano este sujeto incondicional, cómo se va relacionando con el ente, o la técnica, por supuesto, con una lógica de usura? ¿Cómo se mantiene esta lógica? Con la fábrica de humanos. ¿Cuál es la fábrica de humanos? La pedagogía. La pedagogía, la universidad, las escuelas públicas, fomentadas por un Estado fisco, que ya no forja nación, sino que te enseña técnicas. Te enseña técnicas y te enseña a pensar y a relacionarte con lo ente como cálculo y usura. Entonces, en el colegio, de manera sistematizada, organizada, racional, categorizada, clasificada, se te va enseñando, y en la universidad se va reforzando, cómo ir a lo ente, cómo este sujeto incondicionado va a lo ente. Ahí, en la pedagogía, se va replicando y replicando esta forma de
percibir la realidad de la metafísica occidental, y por lo tanto moderna, y por lo tanto técnica, y por lo tanto usura. Todo se divide por sectores, todo se vuelve contable, todo se divide, todo se clasifica. Cada sector clasificado es dirigido por alguien, por alguien en específico, los gerentes, gerente de recursos humanos, gerente de finanzas, gerente de operaciones, se transforma en un dirigismo. Puros dirigentes que dirigen segmentos de lo ente. ¿Para qué? Para extraer lo mejor, extraer lo más posible de lo ente en cuanto a objeto, incluyendo los recursos humanos. Psicólogos que piensan cómo hacer que produzcan más, los motiváis, les tiráis incentivos para que extraer de esa naturaleza de objetos, de esos entes, de esos Dasein, para extraerle lo que más puedan. La lógica de esta voluntad de la voluntad, a la cual ha devenido la subjetividad devino en voluntad de voluntad. La subjetividad devino en voluntad de poder. Voluntad de poder, poder es voluntad. Por lo tanto, la subjetividad incondicionada, ese sujeto que va a lo ente en cuanto a objetos, y por lo tanto son objetos para un sujeto incondicionado que no tiene límites, su lógica de acción, su lógica es la acción, el hacer. Hay que hacer cosas. En 100 días de gobierno hay que hacer tantas cosas. En los primeros 100 días. Y todos los gobiernos hacen eso. Piñera, con su chaqueta roja y pendrive, vamos haciendo cosas. No importando qué cosas, hay que hacer cosas. Porque es una forma de ir a lo ente en cuanto a acción. Porque eso es propio de la modernidad. Y ojo ahí, los nacionalismos de los siglos, del siglo XX eran la acción. Chilenos a la acción. Son fruto y reflejo de esa misma voluntad de voluntad. Son fruto de la metafísica occidental. Son fruto de la modernidad que es imagen, que es el mundo de la metafísica occidental, del ente, del ser entificado. Chilenos a la acción. La acción es la lógica de esta subjetividad incondicional de este ser humano en el centro de todo, que se traduce en la técnica, en la lógica de progreso indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Es la lógica también de lo que se denomina arqueofuturismo. Es una alternativa a ese arqueofuturismo que busca conciliar, o en realidad es una evasión para evitar la pregunta más trascendental, que es la superación de la metafísica occidental. Es un problema de cómo percibimos y cómo nos relacionamos con la modernidad, que es reflejo de esa metafísica occidental, o es un problema ontológico de superación de la metafísica occidental que entiende al ente como, al ser como ente, y de ahí deriva todo lo que viene después, incluyendo la modernidad propiamente tal, y la idea de progreso. Y todo esto porque creer que la acción es un fin en sí mismo, el hacer, recuerden que la técnica es una forma, es un saber, una forma de saber, pero la técnica moderna es una forma de hacer que es propia de máquinas, que estrujan, que explotan y que extraen de la naturaleza todo lo que se necesita. Pero no solamente recursos materiales, sino que todo, entificarlo todo, entender a Dios como un ente también. Entonces el tema es de espiritualidad y materialidad. Entonces es un problema de mundo materialista y una falta de espiritualidad en el mundo actual, o más allá del problema. La huida de los dioses porque perdimos la espiritualidad y por lo tanto tenemos que volver a reconectarnos con lo que el mundo, la parte espiritual del ser humano, y equilibrarla con el mundo material en ese dualismo, o es un problema de la concepción de cómo el Dasein se relaciona con lo que está afuera. Es esa gran discusión y pelea que tienen el mundo tradicionalista e incluso algunos conservadores con el materialismo del neoliberalismo y del marxismo. ¿Es un problema de materialismo solamente? ¿O es o es un problema de metafísica? Porque de alguna manera, concepción espiritual y material se enmarca dentro de la metafísica occidental. Y si uno va a la concepción de ente de ese mundo más tradicional, conservador, parten de la base que el ente trascendente es el creador de los entes. Un ente más, el ente supremo, el acto puro, pero ente al fin y al cabo. Que al final son las dos concepciones de la explicación de qué es el ente de la metafísica occidental. La trascendente y la trascendental. La trascendental es humanista y la trascendente es teológica. Pero ambas son metafísica occidental. El estado físico, llegaron los perros. Ya, sin pelear. Ya, llegó el Roger. Hay que buscar el sentido de la civilización. ¿Civilización occidental? El sentido de la civilización occidental es la metafísica occidental, por lo tanto, no llegó un lanza, llegó un perro gigante. Y por eso la pregunta, ¿Chile es occidental? Muy bien, Bolsonaro. Esa es una de las preguntas clave. ¿O debemos dejar de ser occidentales y reconocernos como algo distinto? O si no, vamos a tener que asumir que la occidentalidad somos parte de esa metafísica occidental. El estado fisco, al cual devino esa noción de estado fisco, al cual lo conciben
no solamente en su materialidad por los marxistas, sino que también los neoliberales, pero también ese estado gendarme que muchos conservadores buscan, que lo único que cumple la función de seguridad porque no se meta en otros temas. Es el ente de la clasificación, de la organización del todo. El Estado fisco actualmente es el ente que todo lo clasifica, que todo lo organiza. Es el soberano, el Estado moderno. Estado moderno, ciencia moderna, técnica moderna, fruto de la metafísica occidental. Por lo tanto, el mundo deviene en inmundo. Inmundo es la estrella de la rancia, es la estrella de la errancia. Errancia del error, errancia de lo estar errático, flotando. Entonces, ¿qué se puede hacer para superar la metafísica occidental? ¿Qué se puede hacer? Ninguna acción nos sacará de la metafísica occidental. Acción, porque la metafísica occidental devino una sociedad moderna donde el centro es el sujeto incondicionado que ha devenido en voluntad de voluntad y su lógica es el hacer, la acción. Por lo tanto, la superación de esa metafísica que devino en acción no puede ser una acción. Por lo tanto, eso se deriva que del siglo XX, si el siglo XX fue el siglo de la revolución para cambiar el mundo, por medio de la acción revolucionaria, es la revolución de la subjetividad, de la voluntad, de la voluntad. Nuevamente el ser humano poniéndose en el centro para hacer la revolución y cambiar el mundo. La revolución no cambia este mundo. Por lo tanto, de ahí se entiende y se explica que lo contrario a la acción, la inacción, es a lo que hoy se está hablando para superar este mundo moderno que es fruto de la metafísica occidental. Por lo tanto, se habla, por ejemplo, del decrecimiento. Si el motor de la modernidad que es fruto de la metafísica occidental es el crecimiento, es el control, es el inventariar los recursos, todo como recurso, todo controlarlo, estrujar la naturaleza, etcétera, etcétera. Lo contrario que se está volviendo, y se vio, por ejemplo, en nuestro proceso constituyente, y se hablaba de decrecimiento, es fruto, ese pensamiento del decrecimiento versus es lo contrario al progreso. Es como lo que hablamos del crecimiento cero de Góngora citando Solzhenitsyn, exactamente. Y uno cuando ve a cierto grupo de lo que uno entiende como izquierda, hablando de decrecimiento, la izquierda clásica es eminentemente progresista, de progreso, de la técnica, de la ciencia moderna. La izquierda clásica es eminentemente moderna, al igual que el neoliberalismo, y como decía don Mario Góngora, son primos hermanos. Por lo tanto, dentro de esos grupos que uno entiende como izquierda, al parecer no es una izquierda, es algo distinto. La lógica del decrecimiento es algo distinto, es un fenómeno que está yendo en contra de esta modernidad. Ahora, ¿son conscientes que están yendo en contra de la metafísica occidental? No sé. Pero sí se están enfrentando a la lógica del mundo que es la imagen del mundo moderno, que es la imagen de la metafísica occidental. Porque Heidegger alguna vez está planteando la idea del giro, progreso, decrecer, acción, pasar a la inacción, o a la contemplación, no sé, a lo distinto a acción. La idea de un giro. ¿Es la fe el giro? Si la fe se entiende dentro de la metafísica occidental, la fe cristiano-católica, por ejemplo, se entiende dentro de del ente del ser identificado. ¿Es el camino la fe? ¿O la fe también se entiende dentro de la lógica de la metafísica occidental? Si terminar con la modernidad es volver a una etapa premoderna, medieval, donde era teocéntrica, pero está dentro de la lógica de la metafísica occidental, ¿es el camino? ¿La modernidad no es fruto también de ese edad media tardía, de esa continuidad histórica? ¿Esa modernidad no es fruto también de la reforma? Porque de alguna manera quizá detrás de todo esto está el mismo problema de fondo, el olvido del ser. Por eso Heidegger va mucho más atrás, va antes de Platón. Incluso Nietzsche va en el texto El origen de la tragedia, va a pensar esa época, la época de la tragedia griega, para entenderla como algo distinto, para ahí fue a buscar, porque es pre-metafísica occidental, y va a tratar, y cuando uno lee el origen de la tragedia de Nietzsche, ahí hay algo, y por eso Heidegger estudió Heráclito, y tiene el texto de Heráclito, es lo único camino lo presocrático. Entonces, de alguna manera, hay que volver a sentir el dolor de la ausencia del ser. Hay que volver a la angustia. Donde crece el peligro, crece lo que salva. Y quizá por eso esa lógica del decrecimiento que nos puede llevar al dolor, a la carencia material, ahí crece lo que salva, que logramos percibir que hay algo distinto, algo que se oculta. Heidegger nos da una respuesta definitiva, deja más preguntas que nada. Y por lo tanto nuestro camino se vuelve más complicado porque nos vamos perdiendo referentes. Pero este mundo que nos toca vivir, esta sociedad moderna occidental, que es reflejo de la metafísica occidental, ¿es Chile? ¿Es Chile el de hoy? O sea, explicado metafísicamente occidental, ¿es ese Chile? ¿Qué es Chile? Esta metafísica occidental y este mundo, este reflejo de ese mundo que es la modernidad actual, nos sirve para explicar no lo que es Chile, nos sirve para explicar el ente Chile. Yo creo que sí.
La metafísica occidental nos permite hacer una descripción científica como ente de Chile. Por lo tanto, el ser de Chile, lo que está oculto de este Chile entificado, que es fiel espejo de esa concepción moderna que tiene esos síntomas de la ciencia moderna, de la técnica moderna, del Estado moderno, fisco, etcétera, 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 y que en específico en Chile tiene su epítome en los últimos 40 años, sea por neoliberalismo económico, pero también ese progresismo cultural, que son progreso humano, ese voluntad de esa subjetividad incondicional, ese centro en el individuo, persona humana, dígase progre indefinido, pero también neoliberal. El Chile entificado, no el es Chile, no el es de Chile, sino que el Chile puede ser perfectamente definido, y la respuesta que da, por ejemplo, la nueva mayoría cuando decía que Chile, un nuevo Chile y el Chile cambió, o las respuestas tecnocráticas de Piñera a ese Chile que cambió, son respuestas técnicas que van a responder al ente Chile, más no van al es de Chile, porque el es se está en el olvido, está en el olvido. Por lo tanto, recuperar o desocultar el ser de Chile tiene que ser algo completamente distinto a la definición del ente Chile, o a la clasificación o a la descripción del ente Chile de hoy, o de los últimos 200 años, de lo mismo. O sea, en realidad de los últimos 200 años. Y nosotros hacemos una muy pulcra definición moderna, científica moderna, técnica moderna, fruto de esta modernidad que es fruto de la metafísica occidental, vamos a tener una muy buena, no definición, del es de Chile, vamos a tener una muy buena clasificación, descripción del ente Chile. Para eso vemos la historia, la economía, la sociología, la antropología, etcétera, 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 etcétera. Casi todo lo que hemos hecho en este canal para describir, clasificar el ente Chile. Y eso nos va a permitir una herramienta. Como vamos a estar hablando del ente Chile, es decir, lo que está afuera, lo que está desoculto, la verdad de Chile, el alateia de Chile, el desoculto Chile, el ente Chile, nos va a permitir entender que el ser no es eso, el ser es lo contrario, es lo que está oculto. Por lo tanto, si nosotros entendemos y definimos a Chile como un país que es fruto del liberalismo, positivismo, del neoliberalismo, del marxismo y no sé qué weá, perdón, el ser de Chile es todo lo contrario, porque está oculto. Es distinto a eso que nosotros vemos. Y ahí tenemos una pista, ahí tenemos una pista. Ahí está el giro, ahí está el giro. Si nosotros creemos lo que vemos es el Chile mestizo, el Chile neoliberal, el Chile individualista, el Chile progre, que es lo que nosotros captamos de ese ente Chile, lo desoculto, el Chile católico, el Chile conservador, el Chile tradicionalista, el Chile esto, el pueblo de Chile, sus costumbres, vamos viendo sus tradiciones, ese ente Chile, el desoculto, y que lo vemos que se relaciona con lo ente como una lógica de sujetos frente a objetos, estrujándolos, incluso hasta Dios lo identifica, como dice bien Demian ahí. Lo que nosotros estamos viendo es lo desoculto. Tenemos que percibir lo que está oculto. El no Chile, el no Chile, el no Chile, la nada de ese Chile, el no ente de ese Chile que nosotros podemos describir con la ciencia, con todos los mecanismos que tenemos actual modernos para poder describir y estrujarlo y extraerlo y clasificarlo y, no sé, la clase media y vamos clasificando, todo lo que queráis. Nos va a permitir estrujar. Pero mientras más lo estrujamos, como dice acá, entre más se consuma la metafísica occidental, entre más se consuma, entre más se entifica el ente, entre más se entifica el ser de ese ente, entre más cosas vemos cosas, y más encima objetos, ya ni siquiera entes, sino que objetos homogenizados, colectivos, los patriotas, los feministas, colectivos, masas, mientras más, y eso genera dolor, por supuesto, mientras más se consuma la metafísica, más llama al ser. El ser está oculto. La verdad, el es del ente, la verdad, el es del ente, está oculto. La esencia de la nada es el ocultamiento del ser. La esencia de la nada de Chile es el ser de Chile, que está oculto. Lo que nosotros percibimos es el ente Chile moderno. Una pista puede ser en qué momento nos modernizamos. ¿El 73? ¿Con la República? ¿Con los Borbones? ¿Hubo Edad Media teocéntrica acá? Ese oculto, ese ser oculto de Chile, que es lo contrapuesto
porque está oculto de lo que vemos, de lo que captamos de la historia de Chile. Está desde pero al día para adelante. Entonces tenemos una pista. La metafísica occidental, en su descripción entificada del ser, que nos deviene en una modernidad, en una ciencia moderna, una técnica moderna, etcétera, 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 nos permite clasificar, segmentar, digregar este ente Chile. ¿Qué es Chile? La metafísica occidental nos permite describir a Chile, no el es, pero por oposición podemos comenzar a desocultar el es. Es lo mismo el Chile de lo neoliberal con el Chile desarrollista, es lo mismo que el Chile del siglo XIX, es lo mismo, es que haya un hilo conductor de ese Chile a pesar de pasar por liberalismo laissez-faire, por Portales, por Balmaceda, por la época parlamentaria, por Ibáñez, por Frei Montalva, por Allende, por Pinochet. Hay un hilo conductor que uno diga, todo eso es el ente Chile, o en algún momento en la historia de Chile logramos captar el es de Chile, o el es de Chile es su propia historia, es la historia de Chile, fruto de esa metafísica occidental. Es necesario preguntarnos por el ser de Chile si el ser permanece oculto. ¿No será una lógica moderna tratar de preguntarnos qué es Chile, tratar de escarbar para entender qué es Chile con una lógica moderna, clasificadora, extraerla, estamos extrayendo de la realidad del ente, de lo existente, de lo que está afuera, tratar de extraer para desocultar, o quizá en esa propia entidad de ese Chile moderno, incluso premoderno, fruto y heredero de la metafísica occidental, ese ser de Chile ha sido inauténtico, impropio, y por lo tanto lo que tenemos que superar para entender qué es Chile es sacarnos de la cabeza la metafísica occidental y volver a pensar como propiamente chilenos, propiamente ser de Chile, y deberíamos superar ese Chile que nosotros concebimos y queremos y al cual estamos arraigados y no queremos perder, y queremos añorar y queremos conservar y que vamos a buscar el pasado como un momento idealizado. ¿Dónde podemos escarbar? ¿Dónde está lo oculto? Contrario a ese Chile identificado, en los mitos, en las leyendas, en lo arquetipo. ¿Qué sería ser propiamente nacionalista si en realidad no nos cuestionamos por la pregunta del ser de Chile y solamente vamos quizá a la recuperación de tradiciones y valores o de solución por medio de o la búsqueda de soluciones materiales a problemas contingentes? ¿No será más radical enfrentarse al problema material contingente, pero a su vez también paralelamente preguntarse en la mayor radicalidad qué es el es de Chile?